los presentes, la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en el marco de los 60 años, les da la más cordial bienvenida al acto de presentación del libro y resultados del proyecto de investigación titulado La crisis constitucional boliviana de 2019, elementos para su análisis jurídico. Saludamos con distinción a quienes presiden la testera. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Aurelio Pessoa, Obispo del Vicariato Apostólico del Beni y Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. También saludamos a Padre José Fuentes Cano, Rector Nacional de nuestra institución. A la doctora Jimena Pérez Arenas, Rectora de Sede La Paz. Tatiana Fernández Calleja, autora del libro que ahora en esta ocasión nos invita a estar reunidos. Y contamos con la presencia de Gonzalo Gálvez Chaparro y Bernardo Pacheco Blechner a través de la virtualidad. A su Excelencia Reverendísima Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, Nuncio Apostólico en Bolivia. También saludamos a su Excelencia Reverendísima Monseñor Edmundo Abasto Flor Montero, Arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Paz. A su Excelencia Reverendísima Monseñor Percy Galván, Arzobispo de La Paz y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. A su Excelencia Reverendísima Monseñor Giovanni Arana, Obispo de la Diócesis del Alto y Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana. Saludamos a su Excelencia Reverendísima Monseñor Luis Durán, Obispo Auxiliar de La Paz. Nuestro saludo a Padre Diego Pla, Secretario General Adjunto también de la Conferencia Episcopal Boliviana. A Padre Iván Joy Martí, Secretario de la Nunciatura Apostólica. Tenemos el grato placer de contar también con el Magíster Marco Antonio Fernández, ex rector de la Sede de La Paz. En esta jornada, nuestro respeto y saludo al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, al excelentísimo embajador de Brasil, André Rib. Al excelentísimo embajador de Panamá, contamos con la presencia de Francisco Márquez. A las representaciones de embajadas, consulados y secciones, gracias por haber llegado a la presencia de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y por supuesto el saludo a nuestras autoridades nacionales también, a la doctora Mónica Daza Ondarza Salamanca, vicerrectora académica nacional y ahora rectora electa de la sede Cochabamba. A Magíster Marcos del Carrillo Moreira, vicerrector administrativo financiero nacional. Al doctor Pablo Aramayo, secretario general nacional. Contamos con la presencia y la unidad nacional de la UCB. Saludamos a Magíster Óscar Ortiz Antelo, rector de Sede Santa Cruz. También tenemos la presencia del licenciado Jürgen Kolber, rector de Sede Tarija. La presencia de la Escuela de la Producción y la Competitividad, la EPC, a todo su equipo de trabajo un saludo en la persona del doctor Boris Braniza. Extensivo este saludo a los miembros de la Junta Directiva en las personas del licenciado Carlos Alberto Zambrana. También contamos con la presencia del ingeniero Hugo Jiménez. A nuestras administradoras nacionales, a Magíster Susan Santillán y Magíster Cecilia Reyes.
y a los directores académicos, directores administrativos financieros y directores de pastoral de todas las sedes de nuestra universidad. Bienvenidos. A los invitados especiales de diferentes instituciones, organismos nacionales e internacionales aliadas de la UCB, que son representación también de la institucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ustedes, bienvenidos. A toda la comunidad universitaria, docentes, administrativos, a los que se encuentran de manera presencial en el Paraninfo y a los que nos siguen a través de las redes sociales en esta transmisión nacional. A los medios de comunicación que gentilmente toman la señal de la UCB nacional. A los invitados especiales que nos honran con su presencia. Señoras y señores, todos bienvenidos a este evento académico. Para dar inicio al programa, recibimos a continuación a la doctora Jimena Pérez Arenas, rectora de Sede La Paz, quien nos brindará palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Bienvenidos, buenos días. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez, Nuncio Apostólico en Bolivia, bienvenido a la Universidad Católica. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, es un honor tenerlo. Señor Rector Nacional, Reverendo Padre José Fuentes Cano, excelentísimos monseñores Percy Galván, Giovanni Arana y Edmundo Abastoflor, Monseñor Luis Durán, Obispo Auxiliar. Es una alegría también que esté aquí presente, obviamente, la distinguida autora Tatiana Fernández. Reverendos padres, a todos, decanos, a mis pares que han venido en BOA, y espero que hayan llegado a tiempo y los hayan tratado bien. Bienvenidos, señores y señores. Es un honor para la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz, darles la más cordial bienvenida a este recinto académico, a la presentación del libro titulado La crisis constitucional boliviana de 2019. Esta obra representa un esfuerzo sustantivo para analizar desde la doctrina constitucional y la reflexión ética, un periodo trascendental de nuestra vida democrática. Nuestra universidad, fiel a su misión de buscar la verdad y promover el diálogo constructivo, se constituye hoy en el escenario propicio para reflexionar sobre uno de los episodios más complejos de nuestra historia reciente. No solo representa un aporte intelectual significativo desde la perspectiva del derecho y la institucionalidad, sino que nos invita a un ejercicio necesario de memoria y análisis crítico. Como institución inspirada en la Ex Corde Ecclesiae, reafirmamos hoy que el diálogo entre la fe, la razón y el derecho es el camino para fortalecer el Estado de Derecho y la paz social. Para la sede de La Paz de la Universidad Católica Boliviana, fomentar espacios donde la academia se encuentra con la realidad nacional es un deber imperativo como universidad en salida. Recibimos con entusiasmo este aporte bibliográfico, convencidos de que el estudio profundo de nuestra Constitución y sus desafíos es el camino que fortalece nuestra democracia y garantiza la convivencia pacífica entre todos los bolivianos. Agradezco a los autores por confiar en nuestra casa de estudio para compartir sus hallazgos y a todos ustedes
por acompañarnos en esta jornada de reflexión académica. Bienvenidos y que sea esta una jornada de gran provecho intelectual. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la rectora de CIDE La Paz y a continuación escucharemos al abogado Gonzalo Gálvez Chaparro, quien realizará la presentación oficial del libro y compartirá los antecedentes que dieron origen a este valioso proyecto de investigación. Por favor, Gonzalo, lo escuchamos atentamente. Él se encuentra a través de la sala Zoom. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me parece que quien debe empezar según el programa es el magíster Bernardo Pacheco. Así que quien introducirá todo esto y después yo hablaré del marco jurídico. De acuerdo, en todo caso, vamos a invitar por favor al autor Bernardo Pacheco Blechner, quien va a desarrollar esta ponencia importante. Por favor, Bernardo, lo escuchamos. Muchas gracias por este espacio. Quiero iniciar haciendo un saludo a todas las autoridades de la universidad que se encuentran presentes, al señor rector, también a las autoridades de la conferencia episcopal, Monseñor Aurelio, que se encuentra aquí presente. Quiero hacer un saludo muy especial a mis colegas Tatiana y Gonzalo, con quien hemos trabajado este proyecto, al resto de las autoridades de la universidad, al cuerpo diplomático presente y al resto del público, muy agradecido. Estoy muy halagado por poder dirigirme a este auditorio tan amplio, tan representativo, que sinceramente creo que hablo por Tatiana y Gonzalo, que de repente no nos esperábamos encontrarnos frente a ustedes para explicarles, para poder brindarles este producto que nosotros hemos trabajado y por mi parte contar la forma en que se ha realizado y los motivos por los que se lo ha realizado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos enfrente un texto que ha sido trabajado y que reúne un conjunto de productos, un conjunto de textos que vienen de un proyecto de investigación que se inició en la Universidad Católica el año 2021 con motivo del gran conflicto que nos acechaba en ese momento, que era un encuentro de narrativas respecto del golpe de Estado o el fraude que se habían dado en la crisis del 2019, ¿no? Recordemos que para ese momento, a finales del siglo del año 2020, se había instalado, había ganado nuevamente el Partido del Movimiento al Socialismo y se había instalado la Comisión de Investigación del GIEI, que estaba desplazándose por toda la ciudad, estaban haciendo un conjunto de investigaciones, estaban reuniendo con autoridades, de las cuales había participado una gran interlocutora nuestra, que era Susana Inch, con quien nosotros, junto con Andrés Eichmann y Tatiana Fernández, solíamos reunirnos para comentar algunos aspectos de política, para poder dar algunas orientaciones, para poder dar algunos consejos, para poder pensar en algunas formas de intervención en la sociedad. Y recuerdo muy bien que Susana nos contaba que había estado participando en algunas de las sesiones de la GIEI y preocupada nos decía que habían un montón de discursos que se daban por parte de la población, por parte de algunos dirigentes, por parte de personas variadas, que generaban dudas respecto de las circunstancias y las situaciones que se habían dado en el 2019, en el mes de octubre y noviembre, ¿no? Y Susana nos decía, yo misma me pregunto si es que he estado en el momento correcto, en el lugar correcto, y si mis memorias me están haciendo justicia a lo que yo he visto y a lo que ha pasado, escuchando a toda esta gente. Con ese motivo, con Tatiana, se nos ocurrió plantear un proyecto de investigación que ayude desde la academia a poder identificar, a poder recordar, a poder analizar desde una perspectiva multidisciplinaria
el conflicto del 2019, porque entendíamos también que en ese momento el gobierno estaba empezando una fuerte campaña para instalar la narrativa de que en Bolivia se ha dado un golpe de Estado con todos los medios que alcanzan a través de sus ministerios, a través de las organizaciones que tienen, y sabíamos que era importante poder ver estos hechos con objetividad y con claridad. Por lo tanto, propusimos un proyecto a la universidad, también a los obispos, para que desarrollemos una investigación en tres ejes centrales, ¿no? Un eje era el eje político, un eje era el eje jurídico y el otro era el eje comunicacional, ¿no? Armamos un equipo del cual tuve el honor de ser coordinador. Con Tatiana diseñamos el proyecto y posteriormente invitamos a Gonzalo Gálvez a ser parte por ser abogado y ser un excelente abogado que nos ayudaría a desarrollar la investigación que es ahora la médula de este texto que ustedes van a después poder leer, ¿sí? Y desarrollamos tres líneas de acción, tres elementos para que se desarrolle la investigación. El primero de ellos, evidentemente, era una línea que tiene que ver con lo jurídico, que era algo de lo más urgente, era algo de lo que había que responder en el momento, y era tratar de analizar objetivamente, académicamente, si es que, en efecto, lo que había sucedido en octubre, noviembre del 2019, había sido un golpe de Estado o no había sido un golpe de Estado. Y esto hay que entenderlo así, porque también hay que saber separar los eventos que se dan en esas circunstancias, ¿sí? Desde una mirada política, lo que podemos decir es que el enclaustrarnos, el encasillarnos en esa díada, fraude o golpe de Estado, es un instrumento político muy peligroso. Hay que saber poder distinguir los elementos para poder analizarlos con calma. Evidentemente, esta díada, esta confrontación sirve mucho para efectos políticos porque da mucho rédito, pero no sirve si es que verdaderamente queremos encontrar la verdad de lo que estamos investigando, la verdad de lo que conforma la historia de nuestro país y los hechos que se están dando. Por lo tanto, empezamos el trabajo con Gonzalo para tratar de identificar y ver cuáles eran los elementos relevantes respecto de la discusión que se estaba estableciendo sobre la sucesión constitucional, ¿sí? Y tratando de encontrar algunos ángulos y perspectivas que no habíamos estado pudiendo ver. Luego Gonzalo les contará con mucha mayor profundidad qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos descubierto, pero yo sí quería resaltar algunos aspectos importantes de la investigación de Gonzalo, ¿no? Primero, que la investigación de Gonzalo tiene que ver con una reflexión que aborda aspectos políticos, jurídicos y administrativos que son imposibles de saltarse si queremos encontrar la verdad de lo ocurrido, ¿sí? El conflicto, los sucesos no pueden leerse meramente desde un hecho jurídico terminado, sino que hay que contemplar aspectos políticos que son relevantes, que vienen incluso desde la filosofía política, del armado, de la estructura del Estado, el vacío de poder, y también los aspectos administrativos que tienen que ver con la sucesión de los cargos, tanto desde los ámbitos políticos hasta los ámbitos empresariales, para comprender cuál es la relevancia, ¿sí?, de lo que estamos viendo, de lo que estamos estudiando, y llegar a una conclusión, ¿sí? Lo que quiero también establecer con mucha claridad es que el proyecto, como verán después, tenía todo un elemento de encontrar información para establecer y seguir una línea certera de cuál fue la línea de sucesión y cuáles fueron la continuidad que se dio de las renuncias dentro de los cargos políticos que se dieron en el 2019 y ocasionaron el vacío poder de 2 días en el que estuvimos, ¿no? Otro de los aspectos que me parece relevante del trabajo es que en el trabajo ya se puede ver y se puede identificar el conflicto que tenemos y que vivimos el día de hoy. Tal vez hoy día está más invisibilizado, pero recordemos que el año pasado, los últimos años, es un conflicto grande que representa el Tribunal Constitucional para la vida democrática de nuestro país. Y también el conflicto que representa mirar
a los órganos internacionales de derechos humanos con el famoso principio del bloque de constitucionalidad inserto en nuestras constituciones, que representa para la determinación de la vía democrática y jurídica de nuestras naciones. Entonces, hay un conjunto de elementos que están considerados seria y profundamente en esta investigación que hace Gonzalo, que nos ha tomado largas charlas. Yo recuerdo con mucho cariño todas las veces que por Zoom, porque todavía estábamos en pandemia, atravesando las olas de COVID, y algunas veces en persona, discutimos muy a profundidad, nos hemos tomado muy en serio la realidad, el contexto, los elementos que había que introducir en el análisis para que salga este producto en el que determinamos cosas muy relevantes, ¿no? La primera, me parece que es que hay que entender la sucesión constitucional no desde la renuncia de Evo Morales, sino desde el abandono del país de Evo Morales y del abandono de funciones, ¿sí? Desde la relevancia que tiene el cargo de vicepresidencia en el país, y no solamente en el país, sino en cualquier estructura. Y veamos hoy, por ejemplo, los conflictos que estamos teniendo respecto a la vicepresidencia y lo que significaba la vicepresidencia en ese momento, que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y que solamente desde esa mirada, y desde la mirada de que el orden constitucional se rompe en el 21F, se puede analizar con profundidad estos hechos. Pero que evidentemente faltará mucho por ver. Quiero saltar a la segunda parte del otro componente que componía nuestro proyecto de investigación, que era el de Tatiana Fernández, que Tatiana había propuesto un componente de investigación en comunicación de las narrativas que estaban corriendo en ese momento, que eran básicamente dos contraposiciones narrativas, la del golpe versus la del fraude. Queríamos desentrañarla, queríamos encontrar cómo funcionaba ahí. Y una segunda narrativa que de repente no nos queda y no recordamos y no es muy clara, que es la del racismo y el regionalismo respecto a la inclusión y respecto a las posturas políticas que estaban tan fuertes en ese entonces. Recordemos que la bandera que utilizaba el movimiento al socialismo para defenderse respecto del fraude que se había llevado a cabo era que si no se permitía que Evo Morales gobierne el país, era por una cuestión de racismo. Y queríamos desentrañar toda esa línea narrativa, queríamos encontrar hasta el fondo qué es lo que había pasado, y nos quedamos con un estudio preliminar de las discusiones narrativas que se podían dar en este proyecto, y que no la publicamos en el libro porque estaba en un estadio muy primigenio, vamos, ¿no? Pero lo que sí van a encontrar es una pequeña crónica que hemos escrito para el diario Página 7, en el que contamos algunos de los aspectos importantes que hemos encontrado respecto de la participación de Evo Morales, digamos desde el extranjero, en las mesas de diálogo que se establecieron en la Universidad Católica. El trabajo de Tatiana ha sido espectacular. Tatiana se quedó con las ganas de seguir trabajando con dos líneas que fueron muy importantes, que era una, el modelo de negociación de Monseñor Scarpellini, que en paz descanse, que fue fundamental, fue una piedra angular para desarrollar las sesiones de diálogo y pacificación en el país en ese entonces. Y otro aspecto con el que nos quedamos con muchas ganas es de explotar y analizar una gran cantidad de entrevistas que hicimos a muchos actores que participaron en varios eventos del 2019, como por ejemplo el padre Guecci, que era el párroco de la iglesia que acogió a todos los heridos de Sencata en el conflicto en el Alto, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, mucho material que tenemos grabado, hay mucho material que tenemos recogido para poder hacer el análisis, que después contaré, no pudo ser utilizado, no pudo ser explotado, pero Tatiana se quedó con esas ganas, ¿no? El tercer elemento, que nos pareció muy importante, que terminó cediendo para ser un elemento histórico, documental, en vez de ser un análisis político, pero que era el primer elemento para un análisis político, es lo que ustedes van a encontrar, que me parece que es muy valioso en el texto, que es algo que trabajamos
mi persona junto con Arturo Castrillo, es un catálogo de hechos de lo que pasó el 2019. Como estábamos tan confundidos, como había contado antes, Susana tenía dudas respecto a lo que había sucedido, pensamos que sería importante hacer una recopilación informativa de todo lo que teníamos a mano para comprender el conflicto y para establecer una memoria que fuera certera, veraz, concreta respecto de los eventos que se habían dado. Entonces, básicamente el catálogo que ustedes pueden visitar a través del QR y de la página web que está impresa en el libro, es un gran bolsón de información que abarca desde el día en que son las elecciones del 2019 hasta el día que se firma el pacto de pacificación entre Eva Cope y Yanine Áñez, de todos los registros que hemos podido encontrar de los medios de comunicación más relevantes del país. Entonces ustedes pueden encontrar en ese catálogo notas de los periódicos La Razón, Página 7 y El Deber, primordialmente también de los tiempos. También pueden encontrar videos de YouTube de los medios de comunicación visuales, de televisión, y pueden encontrar algunos elementos exteriores también que eran relevantes, de medios de comunicación en el extranjero, y también de algunas páginas de YouTube que nosotros fuimos buscando y que presentaban la información relevante. Muchos videos de Bolivia TV, y todos catalogados. Todo esto está catalogado por varios criterios que ustedes van a poder encontrar. Están hechos, están personajes que ustedes pueden buscar, por ejemplo, el presidente Evo Morales, Álvaro García Linera, Carlos Mesa, no sé. Pueden buscarlo por personajes, pueden buscarlo por fechas, pueden buscarlo por diferentes criterios de búsqueda en el que ustedes van a poder encontrar esa información. También tiene el valioso recurso que es que nosotros ya lo veíamos venir y preveíamos que alguno de los medios recopilados en este trabajo podía dejar de existir o podía sufrir algún tipo de ataque virtual o alguna cosa de esas, tal cual Página 7 ha dejado de existir y el registro electrónico de Página 7 ya no existe en Internet, pero nosotros tenemos todas las notas de Página 7 en este catálogo en formato de PDF, en el que ustedes pueden visitarlo. ¿Sí? Entonces, ese es el catálogo, que es una invitación a todos ustedes y a la comunidad académica para que puedan usar esta información para seguir haciendo investigación, que es el mayor deseo que nosotros tenemos como equipo de investigación y con el esfuerzo de trabajo que hemos tenido. Entonces, tienen ahí a disposición ese recurso. Un último producto que surgió, que es un producto híbrido y trabajo en el que hemos participado junto con el equipo, que se encuentra ahí también en el texto, y lo hemos añadido por eso, ha sido la colaboración que hemos hecho con los obispos para elaborar el informe de los obispos respecto de las mesas de negociación que se dieron en la Universidad Católica de Bolivia el año 2019, y que en parte fueron las que establecieron un terreno que logre la posesión de Yanine Áñez y las sesiones del Congreso que nos sacaron del vacío de poder. Entonces nos pusimos en el empeño, ya que estaba en pie el trabajo que estábamos haciendo y que teníamos ya mucha información y que teníamos varios de los elementos que hubieran servido, nos pusimos en contacto con los obispos y ayudamos a redactar este informe que en su momento, recordémoslo, en el año 2021, fue de absoluta relevancia para entender y para dar direcciones a algunas de las acciones que había hecho el gobierno respecto de la instalación de estas narrativas. ¿Sí? La Fiscalía le había pedido a los obispos que puedan rendir cuenta de estas mesas de negociación. Se sugirió que pueda abrirse toda la información, publicarse. Así lo hicieron los obispos, brindaron toda su información y posteriormente nos nombraron a Tatiana y a mí voceros de este informe. Estuvimos presentes en los medios de comunicación hablando, defendiendo estas posturas, pudiendo comentar cómo se dieron los hechos. Este es un producto que vale la pena que esté en el texto, porque los obispos pusieron toda su información y todos sus deseos de que esté ahí en el informe. Nos parece que complementa muy bien, porque además brinda información clara, clave y concisa de lo que creo yo es uno de los hechos más importantes de la historia democrática
de los últimos 20 años, por lo menos, que son las negociaciones que se dieron en el UCB y posteriores de la mano de Monseñor Scarpellini para pacificar el país en un momento tan complejo como es el vacío de poder, el escape de Evo Morales del país y el volver a restablecer la democracia para encontrarnos en el punto en el que estamos ahora. Entonces me parece que estamos muy agradecidos de poder compartir este pedazo de la historia en este pequeño texto. Ya para cerrar esta presentación del libro, quiero decirles y contarles que, bueno, que se entienda por qué después, si esto ha sido hecho el 2021, por qué lo estamos presentando ahora. Y la respuesta es una y es clara, que durante el gobierno del MAS no era posible hacerlo. Hoy, gracias a Dios, nos encontramos en nuevos tiempos. La censura y la autocensura parecen ser dos elementos que no van a estar más presentes, ojalá no estén más presentes en nuestra sociedad. Quiero decir que nos ha agarrado por sorpresa a los autores la decisión que se ha tomado desde la universidad de publicarlo y estamos muy agradecidos por aquello. Estamos muy agradecidos por quienes han facilitado todo esto. También quisiera pedir una disculpa de repente a los lectores si es que hubiera alguna cosa que se salió de las manos en la publicación. Ojalá después haya una edición en la que podamos corregirla. Y también recalcar un aspecto muy importante que es: tenemos que fortalecer y tenemos que seguir alentando la investigación en temas de este tipo en Bolivia. A mí me preocupa un poco que pareciera que este tema pasó de moda o que este tema ya no es relevante y ya no estamos viendo muchas investigaciones, muchas publicaciones, no se las está alentando, no se les está financiando al respecto del conflicto 2019, cómo sucedió, qué pasó después de todo lo que fue el gobierno de Evo Morales y del MAS en el país. Me parece que es una beta de información, una beta de estudio totalmente trascendente que se necesita reforzar para poder contrastar puntos de vista. El gobierno del MAS ha hecho muchos esfuerzos y muy concretos por instalar, por dejar información, por dejar investigación que favorezca ciertas perspectivas dentro del conflicto político, económico, jurídico, social que hemos vivido, y por parte de otras, de la universidad, por parte de las universidades, hay que hacer ese mismo esfuerzo, hay que seguir haciéndolo. Nosotros teníamos una segunda etapa del proyecto que no ha podido ser concretada, justamente a todo lo que les cuento, ¿no? Había cierto riesgo en seguir haciéndolo, pero ponemos esto a disposición de ustedes, del auditorio, de la gente, para que puedan explotar la información que tenemos ahí, para que puedan disfrutarla y para que puedan analizarla y ojalá también despertar el corazón de toda la vida académica que se encuentra ahí y que alienten más investigación en este sentido en sus propias unidades académicas. Y finalmente quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a Tatiana y a Gonzalo por este esfuerzo grande que han hecho, por la excelencia en el trabajo que han mostrado. Ha sido un honor trabajar lado a lado con ellos. Quiero agradecer también a Susana Inch, que ha sido vital para todo esto, para poder sacar este producto. A Andrés Ayman, que es una persona igual que ha acompañado fuertemente el proyecto. Y por supuesto a las autoridades de la universidad, al rector, a Padre Pepe, a Monseñor Aurelio y a los obispos por haber confiado en el equipo. Muchas gracias. Agradecemos a Bernardo Pacheco, quien ha compartido con nosotros los antecedentes que han dado origen al libro. Y entrando propiamente en materia académica, es momento de conocer los pilares de esta investigación. A continuación cedemos la palabra e invitamos a Gonzalo Gálvez, quien va a desarrollar la ponencia magistral de la crisis constitucional boliviana de 2019, los elementos para su análisis jurídico. Por favor, Gonzalo. Muchas gracias, Janet. La verdad que para mí es un gusto poder conversar y presentarme ante ustedes.
Yo he sido profesor de la Universidad Católica durante varios años y le tengo muchísimo cariño a la gente de la Facultad de Derecho y en general a toda la universidad. Así que en ese momento quien era el rector está ahora presente, el magíster Marco Antonio Fernández, a quien le mando un abrazo muy grande. Estimadas autoridades, autores de la obra, señoras y señores presentes, es para mí un verdadero honor tomar la palabra hoy para presentar el libro La crisis constitucional boliviana de 2019, elementos para su análisis jurídico, una obra fundamental escrita por Bernardo Pacheco Bleichner, Tatiana Fernández Calleja y quien les habla. En tiempos donde la historia de nuestra nación, y digo nuestra porque también he vivido en mi querida Bolivia por más de 20 años, desde mi infancia hasta los acontecimientos aquí analizados, en tiempos donde la historia de nuestra nación corre el riesgo de ser reescrita por consignas y simplificada en los polos extremos de golpe o fraude, la Universidad Católica Boliviana asume el loable y valiente riesgo de apostar por la academia, la reflexión y la búsqueda de la verdad. Este libro no es un arma política, es una rigurosa herramienta de análisis jurídico e histórico que nos permite ver claro en medio de uno de los episodios más dolorosos y complejos de nuestra historia reciente. Perdón que acá como la tecnología es traicionera, el pueblo boliviano, en ejercicio de su soberanía inalienable, había manifestado claramente su voluntad en el referéndum de 2016, rechazando la modificación del artículo 168 de la Constitución para impedir la reelección indefinida. A pesar de este mandato soberano, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la controvertida sentencia Constitucional Plurinacional 0084 de 2017. A través de esta sentencia, el tribunal declaró inaplicable el artículo 168, argumentando que el Pacto de San José de Costa Rica en materia de derechos políticos primaba sobre la propia Constitución. Su servidor señala con tremenda lucidez un error gravísimo en este acto. El TCP no tiene la competencia para interpretar de manera originaria y unilateral un tratado internacional multilateral y mucho menos para declarar inconstitucional a la propia Constitución que debe proteger. Al atribuirse funciones que corresponden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al propio Poder Constituyente, el Tribunal Constitucional Plurinacional abrió una verdadera caja de Pandora que desencadenaría la fractura institucional de 2019. Al vulnerar la voluntad del soberano, que delega su poder de forma temporal y limitada, se sentaron las bases del descontento social. Digamos que ya institucionalmente el Estado empezaba a sufrir problemas de salud desde este momento, ¿no? Esta fractura latente hizo eclosión en octubre y noviembre de 2019, tras las elecciones generales. La auditoría vinculante de la Organización de los Estados Americanos comprobó manipulaciones dolosas, falsificación de firmas y fallas en la cadena de custodia. Esto desató el justo derecho a la protesta ciudadana pacífica en su origen, exigiendo el respeto al voto. Ante la escalada de la tensión, las Fuerzas Armadas, en estricto apego a su ley orgánica vigente en ese entonces, sugirieron la renuncia del presidente para pacificar el país. Es aquí donde entramos en el momento más álgido de la crisis, la renuncia de Evo Morales y la renuncia en cascada de la línea de sucesión, que nos lleva a analizar la figura del vicepresidente y su rol en la sucesión constitucional, otro de los aportes de este libro. La renuncia del presidente fue seguida inmediatamente por la de su vicepresidente Álvaro García Linera. Cabe puntualizar que la investidura vicepresidencial surge en el ocaso de la modernidad dentro del sistema democrático norteamericano.
en sus inicios, su única y sola función era la de sustituir al presidente en caso de que éste no pudiese asumir sus responsabilidades por muerte o incapacidad. Solo con el tiempo esta investidura fue adquiriendo nuevos cargos o encargos administrativos. Ahora, en Bolivia, la Constitución Política del Estado, en su artículo 169, establece un orden de prelación estricto para la sucesión, indicando que en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente, este será reemplazado por el vicepresidente. El libro nos recuerda que la figura de la vicepresidencia existe en gran medida precisamente para cumplir esta función de reemplazo inmediato y preservar la continuidad del Estado. No se puede saltar este eslabón en la cadena, es necesario agotar la investidura del vicepresidente antes de pasar a las autoridades del Poder Legislativo. Pero, ¿qué sucede cuando el vicepresidente también renuncia y abandona el país? El texto jurídico nos ofrece un análisis revelador sobre la figura del asilo político. Es decir, el 11 de noviembre, tanto el expresidente como el ex vicepresidente solicitaron asilo a los Estados Unidos mexicanos y abandonaron el territorio nacional. Revisando minuciosamente la legislación migratoria y de refugiados de México, el libro demuestra que la concesión de asilo político otorga automáticamente al beneficiario una condición de residente permanente. Por lo tanto, la partida del presidente y del vicepresidente no podía considerarse una ausencia temporal, que la Constitución limita a 90 días, ni un viaje en misión oficial. Al adquirir la residencia permanente en otro país bajo la figura del asilo, se configuró jurídicamente una ausencia definitiva. Al quedar vacante la figura del vicepresidente, quien debía ser el primer llamado a sostener el timón del Estado, Bolivia se asomó al abismo del vacío de poder. El vacío de poder es un cáncer para la democracia y para cualquier orden institucional, privado o público, provoca caos, desborda violencia y amenaza con destruir la paz social. Y esto fue exactamente lo que Bolivia vivió en esas noches de terror de noviembre. El Estado constitucional de derecho repudia el vacío de poder, pues la suspensión del órgano ejecutivo deviene en la ineficacia de los fines del Estado y en la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vale decir, no es posible garantizar la subsistencia del Estado ni el orden político-social ante el vacío de poder. Si el orden que garantiza la seguridad y los derechos del pueblo soberano no se sostiene, nos encontramos en un Estado fallido. La sociedad política, o polis, como señala el gran Aristóteles, habría dejado de existir, dejando una sociedad sumida en el caos y la violencia. Muchos de los que atravesamos los hechos de octubre de 2019 podemos dar cuenta de haber probado un poco la amargura de la incertidumbre y el miedo que anunciaban la posibilidad de un final semejante para nuestra querida Bolivia. Ante esta emergencia suprema operó el principio de continuidad de gobierno. Habiendo renunciado el vicepresidente y las cabezas de las cámaras de senadores y diputados, el mandato del artículo 169 recayó en la presidencia de la Cámara de Senadores. La senadora Janine Áñez, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado y tras las renuncias de quienes le precedían, asumió de forma legítima la presidencia de dicha Cámara. El libro que estamos presentando derriba contundentemente el mito de que se requería una ley, una proclamación formal o la aceptación previa de las renuncias por parte de la Asamblea para que la sucesión fuese válida. Apoyándose en la Declaración Constitucional 003 del 2001 del propio Tribunal Constitucional, la obra explica que frente a un vacío de poder que amenaza la existencia del Estado, la sucesión presidencial opera ipso facto, es decir, en el acto. No operar de esta manera inmediata hubiera significado condenar al país a la anarquía. Fue, en rigor, la propia Constitución
una constitución fuertemente principista la que salvó al Estado de Derecho frente a un escenario de excepción que ni el legislador ni el constituyente pudieron prever. Finalmente, esta obra no estaría completa sin su profundo componente de memoria histórica y social, detallado en su valioso apéndice sobre el proceso de pacificación. El libro recoge la memoria de los hechos elaborada por la Conferencia Episcopal Boliviana. Documenta de manera irrefutable que la transición no fue producto de una conspiración, sino el resultado de intensos y desesperados diálogos, facilitados por la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Embajada de España. Estas mesas de diálogo contaron con la participación de todos los actores políticos, incluyendo de forma decisiva a representantes y asambleístas del movimiento al socialismo. Fueron ellos quienes, mediante el consenso y con sus 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobaron la ley 1266, que anuló las elecciones fraudulentas, convocó a nuevos comicios y abrió el camino para la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Como bien concluye el texto, este consenso legislativo desbarata por completo cualquier narrativa de golpe de Estado y confirma que vivimos una sucesión constitucional. Señoras y señores, la crisis constitucional boliviana de 2019 es una luz en medio de la neblina de la posverdad. Nos recuerda que la ley y la democracia se sostienen también sobre la buena fe y la razonabilidad intrínseca de la norma. Nos demuestra empíricamente cómo las instituciones pueden fallar, como lo hizo el Tribunal Constitucional en 2017, pero también cómo el andamiaje constitucional y los principios generales del derecho tienen la fortaleza para reaccionar ante la inminente ausencia de poder, como sucedió en la sucesión presidencial ante la huida de los mandatarios. Invito a los juristas, estudiantes, políticos y a todo ciudadano comprometido con el futuro de nuestra patria a leer, debatir y difundir esta obra, porque, como expresan sus autores, no es posible construir un futuro próspero sin paz, y no hay paz duradera si no está cimentada sobre la reconciliación y la verdad de los hechos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Gonzalo Gálvez por esta presentación, por este análisis que acabamos de escuchar. Inmediatamente invitamos a la coautora, Tatiana Fernández Calleja, para realizar el comentario del libro y compartir las reflexiones y recomendaciones finales por parte del equipo investigador. Por favor. Bien, muy buenos días a todas, a todos los presentes. De verdad que para mí particularmente un honor estar acá. Agradecerles muchísimo a las autoridades, a la Conferencia Episcopal en su conjunto, a todos los obispos que están hoy, con los que hemos compartido tantas reflexiones a lo largo de mucho tiempo, a las autoridades de la universidad, y permítanme también hacer un saludo muy cordial a mi alma mater, que es la U Católica, aquí a mi mentor, al licenciado magíster José Luis Aguirre del CECRAF, a todos mis colegas y compañeros de la EPC, con quienes también hemos pasado todo el tiempo de aula y esta preocupación de generar realmente mejores condiciones para nuestro país, ¿no? Y por supuesto Voces Católicas, aquí representada por Andrés Eichmann. Andrés, un saludo también para ti. Y a todos los que están aquí presentes, comunidad académica y quienes están ahorita conectados en las redes
para captar la señal de este evento que, como bien decían mis queridos colegas Bernardo y Gonzalo, a quienes respeto muchísimo y aprecio fundamentalmente por esta calidad profesional y rigurosidad metodológica que han demostrado en el trabajo, son además personas muy comprometidas con la ética que debe tener todo proceso investigativo. Bueno, yo creo que hay momentos en la vida en los que a veces las palabras pesan un poquito más que la costumbre, pero yo creo que este libro ha nacido también, no tal vez para acompañar la coyuntura que pensábamos en un momento, sino más bien para hacer una reflexión más histórica sobre lo que ha pasado en nuestro país. No hace mucho, pero sí pareciera que desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Bueno, nosotros que estamos presentando hoy la crisis constitucional boliviana del 2019, hemos visto que, con lo que han presentado Bernardo y Gonzalo, elementos que nos ayudan para un análisis jurídico, una obra que está investigada en estos primeros meses del 2021, pero que nos muestran estos hechos 2019 tan debatidos, tan analizados y tan controversiales para todos nosotros. Sin embargo, nosotros hemos, creo, intentado desde todo punto de vista sostener esta mirada fundamental de un ámbito académico, y es la rigurosidad metodológica. Eso es lo que quiero destacar muchísimo, agradeciendo por supuesto a la universidad por esta oportunidad que nos ha brindado, pero sobre todo porque este estudio lo que ha hecho es tocar heridas que en ese momento eran muy frescas, todavía estaban muy frescas, que generaban incertidumbre y temor, ¿no? Era un contexto complejo, muy complejo, mirado desde nuestra humanidad, desde nuestras imperfecciones y desde nuestra realidad política social. Realmente ha sido un contexto bien complejo, ¿no? Muy polarizado, por supuesto. Y claro, a veces cuando estamos polarizados tenemos la tendencia a simplificar, ¿no? Entonces, ahí creo que las reflexiones que hemos ido haciendo como equipo han sido fundamentales para poder presentar lo que hoy tenemos. Entonces, este trabajo sí ha elegido un camino que ha sido un camino un poco más difícil, ¿no? Entonces, sí hemos tratado de ser rigurosos metodológicamente. La investigación está exigiendo además estos criterios de coherencia normativa que mencionaba Gonzalo, consistencia argumentativa y contraste documental, algo que hemos aprendido también a hacer en estas aulas de la universidad, pero que además nos demuestra que es la manera de concluir. No queremos echarnos todo el peso de decir, esta es la gran verdad, ¿no? Sin embargo, queremos presentar hechos contundentes que puedan afirmar criterios que hemos visto que son coherentes con lo que ha pasado y reflexionarlo en esta forma, de manera más histórica. Uno de los aportes centrales de esta obra es situar la discusión en el marco constitucional que está vigente, examinar la sucesión presidencial, esta interpretación de la Constitución y el alcance del control de lo que es convencional, la fuerza normativa de los acuerdos internacionales, que creemos también fundamental como base de marco en el cual nos hemos movido. No quiero dejar de lado mencionar algo que también ha sido inspirador para nuestro equipo de trabajo y ha sido la obra de Monseñor Scarpellini, a quien extrañamos muchísimo, realmente porque él, como todos nosotros sabemos, ha sido guía y motor de los procesos de diálogo de este país, no solamente del 2019, sino desde antes, y quien nos había dejado lecciones fundamentales para poder encaminar este don que tiene nuestra iglesia y que comparte con la comunidad, con nuestro país en este sentido. Él ha estado comprometido profundamente con la democracia, con la paz, con la búsqueda de salidas institucionales, que creo que eso también es fundamental destacar. Nos ha dejado un vacío muy grande, pero también nos ha dejado este legado de convicción de diálogo, convicción en que cuando es auténtico se pueden abrir caminos, y cuando necesitemos encontrarnos, recuperar esta escuela de diálogo, esta vocación de diálogo es fundamental, algo que todavía a los bolivianos nos está costando encontrar
incluso ahora con los cambios que estamos viviendo, ¿no? Porque han quedado heridas profundas de mencionar, hablar, decir diálogo y entramos en procesos más, no sé, de pugilatos personales e institucionales o hasta de grupos y no tanto de una intención real de encuentro y empatía con el otro. La universidad, sin embargo, no puede renunciar a pensar en estos momentos decisivos de la historia, porque si lo hiciera estaría traicionando su esencia. Por eso es que ahora, cuando los vientos están cambiando y el debate puede desarrollarse con mayor apertura, este libro se ofrece a la comunidad académica y al país no como un arma política, no como una consigna, sino como un estudio que nos permita reflexionar sobre nuestra historia. Quizás por esto su mayor valor está justamente ahí, en ese valor histórico que no radica en ofrecer una verdad definitiva, sino en demostrar que incluso en medio del conflicto es posible sostener el método, es posible respetar la norma y discutir con argumentos. Creemos también que este libro no representa ni quiere ser el cierre de un debate, más al contrario, quisiéramos elevarlo justamente con todos los argumentos que exponemos en él. Creemos que en un país no se va a reconciliar repitiendo etiquetas, creemos que la reconciliación es un camino que vamos a ir construyendo cuando podamos ser capaces de recuperar nuestra historia de diálogo, de reencuentro entre todos los bolivianos. Esta historia reciente de nuestra Bolivia ha sido muy intensa, los bolivianos somos intensos y nos hemos vuelto resilientes también en muchos sentidos. Pero incluso en la noche más densa, la tarea de la universidad ha sido cuestionar esta luz pequeña y persistente, dar la luz del pensamiento crítico, dar la luz del análisis jurídico y poder hacer este diálogo de manera responsable. Nosotros queremos no solamente ofrecerles este punto de reflexión, sino también invitarlos a que puedan mirarlo desde estos ojos, ¿no? Estos ojos de encuentro, de diálogo, de necesidad, de a veces tocar heridas, pero hacerlo desde la madurez que nos convoca un proceso histórico que ha sido fundamental para el país. Así que agradecida nuevamente por este trabajo tan revelador, con dos profesionales de tanto nivel como son Gonzalo Gálvez y Bernardo Pacheco, y a nuestras autoridades, agradecerles por esta oportunidad y que nos invitemos todos a pensar juntos el pasado para construir una mayor madurez para el futuro. Muchas gracias. Agradecemos a Gonzalo Gálvez Chaparro, a Bernardo Pacheco Blechner y a Tatiana Fernández Calleja por la presentación de este libro, La crisis constitucional boliviana de 2019. Y complementando esta presentación, invitamos a prestar por favor atención a la pantalla. A continuación, realizaremos la proyección del video institucional del proyecto presentando precisamente lo que nos han señalado los autores, el catálogo de los hechos Bolivia 2019. Este sitio reúne catálogos disponibles para consulta sobre los hechos ocurridos en Bolivia en noviembre y noviembre de 2019. Contiene más de 3.000 documentos de referencia y la idea es que puedas explorar esta información por temas y encontrar registros usando filtros y búsquedas. Cada catálogo es una vista organizada por registros. En la parte superior normalmente encontrarás filtros y debajo un listado por fechas con elementos que se pueden desplegar. En esta sección podrás filtrar por tipo de evento, por lugar, por actores, por rango de fechas, o por una fecha en particular.
También podrás realizar una búsqueda por texto y podrás visualizar en cada evento los enlaces originales del evento y los documentos recopilados. En expresiones verás registros asociados a declaraciones organizadas por fecha. Arriba tienes un resumen del catálogo y 2 herramientas clave: filtrar por fecha para acotar el periodo, y buscar en texto libre para ubicar términos dentro de las referencias. En renuncias, los registros están pensados para consulta rápida. Normalmente verás nombre, institución, cargo y un motivo resumido, además de la opción de ver detalles. Puedes filtrar por fecha si quieres un momento específico. O usar buscar para encontrar una persona o institución. Y la idea es que puedas explorar esta información por temas y encontrar registros usando filtros y búsquedas. En todos los catálogos y en las fichas que muestran los eventos ocurridos podrás encontrar los enlaces originales de las noticias, algunas de ellas aún están disponibles. También podrás encontrar enlaces a las noticias recopiladas en formato PDF. O en formato de video. Esperamos que la información de esta importante investigación les sea de utilidad. Agradecimiento a Magíster Julio Galarza. Ingeniero Galarza, quien es coordinador nacional de TIC y Sistemas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, por su labor en el desarrollo de la infraestructura tecnológica que permite materializar este catálogo de hechos que ha sido preparado por los investigadores. Esta plataforma ha sido diseñada, les quiero comentar, por supuesto, para garantizar este acceso público a esta información. Los usuarios pueden navegar de manera sencilla a través de los dispositivos portátiles, de la computadora, ¿no? Y también ustedes, al recibir este libro, pueden acceder de manera inmediata. Les invito, por favor, en la página 103 tenemos precisamente el enlace y también el QR para poder ingresar inmediatamente y obtener esta experiencia en información. Bien, es oportuno en este momento porque los investigadores lo han señalado, lo han dicho, lo han mencionado, que en este proceso y acompañamiento que ellos han tenido han sido partícipes 2 damas, 2 mujeres muy importantes, y ellas se encuentran en el auditorio. Por favor, a la doctora Susana Inch, quien es asesora jurídica de la SEP y ha realizado el acompañamiento hasta la edición del libro. Doctora, por favor, un aplauso para usted. Y también un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Ivette Miranda, quien es docente de la carrera de Derecho de Sede La Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, porque ha realizado el análisis jurídico del contexto también para llegar a la edición del libro. Por favor, doctora, a usted un gran aplauso. En este marco de gran solemnidad académica, a continuación, tendremos el honor de escuchar al reverendo padre José Fuentes Cano, rector nacional. Por favor.
Saludo y agradezco la presencia de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, nuestro nuncio apostólico en Bolivia, y al secretario de la Nunciatura, Padre Iván Joy Martins. Gracias por su presencia. Al señor presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Aurelio Pessoa Rivera. Al secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Giovanni Arana. Ambos, Monseñor Aurelio Pessoa y Monseñor Giovanni, fueron testigos de los hechos que el libro que hoy presentamos intenta esclarecer. Bienvenido, Monseñor Percy Calván, arzobispo de La Paz, Monseñor Edmundo Abastoflor, arzobispo emérito de La Paz, Monseñor Luis Durán, obispo auxiliar de La Paz, Padre Diego Pla, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal, al personal de la Conferencia Episcopal, con los colaboradores de la conferencia aquí presentes, a los miembros del cuerpo diplomático, al ministro consejero de la Embajada de España, Guillem Manso García, también la Embajada de España, junto con la Embajada de la Unión Europea y la ONU, participó en los diálogos de pacificación de Bolivia del año 2019. Saludo a las personalidades presentes que participaron también en aquel acontecimiento de pacificación del país, al señor rector de la UCBS de Santa Cruz, Óscar Ortiz, quien participó también en persona en aquel evento histórico, a las autoridades nacionales de la Universidad Católica Boliviana, doctora Mónica Daza Ondarza, vicerrectora académica y rectora electa de la sede de Cochabamba, al vicerrector administrativo financiero Marcos Delgadillo, a las autoridades de la sede de La Paz, señora rectora doctora Jimena Pérez Arenas, directora académica doctora Yolanda Ferreira, director administrativo financiero Raúl Boada, a los rectores de otras sedes, la sede de Tarija, querido Jürgen Colbert, a las autoridades también de otras sedes que nos están visitando, a la Junta Nacional, Junta de Sede, a los docentes y estudiantes de la sede de La Paz aquí presentes, y gracias, como no, y felicitaciones a los investigadores autores de este libro, a Gonzalo Alves Chaparro, a Bernardo Pacheco Breisner y a Tatiana Fernández Calleja, por el abordaje científico que han hecho de este tema. La Universidad Católica Boliviana, al editar este libro sobre los sucesos de la crisis constitucional del año 2019, ha querido ser fiel a la verdad de los hechos y hacer justicia a los ciudadanos que fueron protagonistas de ellos. Somos una universidad en salida, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que estar como universidad en los problemas de la sociedad, y también los problemas de la sociedad tienen que estar aquí en la universidad. Ya la Conferencia Episcopal Boliviana hizo justicia a los hechos, a la verdad y a los protagonistas cuando, con valentía ejemplar, publicó la memoria de lo que sucedió realmente del 10 al 12 de noviembre del año 2019 en esta Universidad Católica. Y quiero aclarar una cosa: la única participación de la Universidad Católica Boliviana, que tanta tinta derramado, fue prestar un ambiente para los diálogos, un ambiente que se convirtió en el escenario del crimen. Personalmente, no solamente soy el rector nacional de la Católica, soy además testigo de lo que sucedió. Estuve presente en aquel momento histórico y sé de primera mano que lo que sucedió fue un acuerdo nacional
que debía ser refrendado en la Asamblea Plurinacional. O sea, aquí en la universidad no se decidió nada, solamente se acordó. Pero este acuerdo debía de ser refrendado en la Asamblea en la tarde del 12 de noviembre. Y que, sin embargo, ese acuerdo no fue cumplido con la asistencia por uno de los grupos participantes en el diálogo que no asistió. El acuerdo alcanzado por todos los grupos en el diálogo de los días 10 al 12 de noviembre del año 2019, aunque el libro abarca antes y después de estos días, ¿no? Ese acuerdo, que ha sido calificado después por uno de los grupos políticos participantes, justamente el que no cumplió el acuerdo, como golpe de Estado, buscó mantenerse lo más fiel posible a la Constitución política del Estado, como creo que queda demostrado en lo que los expositores nos han estado compartiendo. Por lo que en modo alguno puede ser calificado de golpe de Estado, ya que buscó la salida más constitucional posible al vacío de poder creado tras la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales. Y en ningún momento usó la violencia, ni la fuerza, ni participó ejército alguno. Me parece un ingrediente fundamental para que haya un golpe de Estado, ¿no? Y además contó con la participación pública abierta, nada secreta, de la Embajada de España, de la Embajada de la Unión Europea y de la ONU. La interpretación de aquellos hechos como un golpe de Estado no tiene justificación alguna y es un relato para convertir un intento de diálogo y pacificación en búsqueda de salidas constitucionales al vacío de poder creado, convertirlo en un delito, y a los que participaron con la mejor de las voluntades en delincuentes. Pero la edición de este libro hace justicia a los ciudadanos que participaron en aquel diálogo nacional y pone en su lugar, para que la historia lo juzgue, a los que falsearon lo sucedido en aquel histórico diálogo. La Universidad Católica está orgullosa de contribuir a la verdad con esta publicación, porque la búsqueda de la verdad es su finalidad principal. Y quiero felicitar a la Conferencia Episcopal Boliviana, que con sus obispos, los que participaron en aquel diálogo, Monseñor Aurelio Pessoa, Monseñor Giovanni Arana, el fallecido Monseñor Eugenio Scarpellini, de cuya pasión por Bolivia hemos sido testigos, y a todos los obispos de Bolivia que autorizaron y recomendaron aquellos encuentros y que una vez más, como tantas otras en la historia de Bolivia, estuvieron a la altura, los obispos, de lo que necesitaba el país y lograron la paz en una situación de enfrentamiento entre grupos y violencia en las calles, que creo que todos recordamos, ¿no? Que nos tuvo realmente acobardados en aquellos asiagos días. Por cierto, yo la noche del 11 tuve que dormir en la Nunciatura, ¿no? Porque no pude llegar a mi casa, ¿no? Al alto, porque las calles eran realmente un hervidero, no se podía estar por las calles, ¿no? Felicito a los actores políticos de aquel momento. No a todos, a los que sí cumplieron los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, algunos están presentes aquí, porque realmente estuvieron a la altura de lo que demandaba la construcción de la patria en aquella histórica situación. Gracias a todos, y que Dios premie su generosidad y su altura moral. Este libro queda como testigo de la verdad de lo sucedido para contrarrestar voces que falsean la verdad histórica, cambiándola
por el relato interesado. Es una pena que el poder en Bolivia, junto al sistema de justicia, hayan utilizado estos relatos para condenar a una cárcel injusta a algunos de los protagonistas de aquellos días. Imposible va a ser devolver esos años de vida a los que han sido víctimas injustas. Pero sepan que yo creo que cuentan con nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad. Y creo que la patria está en deuda con ellos. Ponemos todo en manos de aquel que tiene en sus manos la justicia, la historia, la última palabra, y sabe lo que merecemos cada uno. Que Dios traiga días de verdadera justicia y progreso a Bolivia. Bien, para culminar el presente acto académico, recibimos a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, obispo del Vicariato Apostólico del Beni y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien nos compartirá las palabras de conclusión. Muy buenas tardes. Un saludo fraterno al señor Nuncio, señor Fermín Sosa, y a todas las autoridades eclesiásticas que hoy nos acompañan de manera presencial y también virtual. Estimados miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales, al estimado rector nacional, Padre Pepe, rectores de sede y demás autoridades de la Universidad Católica, apreciados miembros del cuerpo docente, de la comunidad universitaria, invitados especiales. Comienzo felicitando a los investigadores, autores de este libro, Gonzalo Gálvez, Bernardo Pacheco y Tatiana Fernández, por el abordaje tan bueno y que nos invita a seguir reflexionando desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del derecho y de la comunicación, de un tema que se ha caracterizado por un exceso de palabra y muchas opiniones de tinte ideológico. Felicito también, ya lo mencionaba Padre Pepe, a mis hermanos los obispos de Bolivia, que junto a presbíteros y laicos comprometidos ante los violentos acontecimientos del año 2019, se atrevieron una vez más a actuar con valentía, dejando a un lado los temores y posibles manipulaciones. Se lanzaron a convocar un diálogo que logró pacificar al país. Un recuerdo muy fraterno hasta el cielo a Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo del Alto. Felicito también a los representantes de la sociedad boliviana que participaron con buena voluntad en la mesa de diálogo instalada aquí en la Universidad Católica Boliviana los días del 10 al 12 de noviembre de 2019, para pacificar el país y que cumplieron con los compromisos acordados para lograr una sucesión lo más constitucional posible, actuando con altura de mirada y dejando a un lado intereses partidistas y particulares. Eso es amar a la patria. Felicito y agradezco a la Universidad Católica Boliviana que, fiel a su misión de servicio a la verdad, ha editado el libro para que Bolivia pueda saber lo que realmente sucedió en aquellos días de su historia, despejando y dejando a un lado
la narrativa interesada y también malintencionada. Vivimos tiempos en los que la verdad es lo que menos importa. Lo que importa es el relato, que no es otra cosa que la forma en que se cuenta lo que sucedió. La realidad, los hechos objetivos importan menos que la narración real sobre los hechos. Consecuentemente, la realidad se nos escapa y nos sucede en multitud de sucesos que cada uno se queda con la narración que le viene a bien o le interesa. Esto que cada vez es más frecuente y ante lo que debemos tener mucho cuidado en las sociedades contemporáneas, sucedió también en las narraciones sobre lo que sucedió en Bolivia del 10 al 12 de noviembre del año 2019. En los hechos que el libro que presentamos hoy denomina la crisis constitucional boliviana de 2019. Lo que sucedió realmente, y el libro que presentamos, resalta tanto en la investigación científica como en la memoria de los hechos de la Conferencia Episcopal Boliviana, fue un diálogo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y aquellos que participaron y surgieron de las elecciones nacionales del 2019. Junto a algunos organismos de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia. Fue una reunión de diálogo para buscar el acuerdo sobre la solución constitucional al vacío de poder y la violencia desatada tras la renuncia del expresidente Evo Morales y de toda la sucesión constitucional. En aquella situación no había otra posibilidad de solución y de pacificación de las calles que sentarse a dialogar. Y hay que resaltar que en aquel diálogo estaba también presentes el partido de ese momento, el MAS, a través de sus representantes, y que ellos mismos acataron el acuerdo de votar a favor de la expresidente Yanine Áñez, aceptándola como la salida más constitucional posible en aquella difícil situación. Somos testigos todos los que estábamos presentes en aquella reunión del acuerdo alcanzado. Lo que ya no sabemos es por qué, habiendo alcanzado aquel acuerdo, el MAS no se presentó en la Asamblea Plurinacional en la tarde del 12 de noviembre para dar valor al acuerdo alcanzado mediante el diálogo de todos. Es una verdadera injusticia con la realidad de los hechos lo que sucedió del 10 al 12 de noviembre en aquella reunión, que haya sido calificado de golpe de Estado, y más injusticia aún que varias personas hayan tenido que pagar el precio injusto con una condena injusta y con varios años de cárcel. Todo lo que sucedió en Bolivia está en este libro que presentamos hoy. La verdad ha sido relatada desde un punto de vista objetivo, y a nosotros solo nos resta poner en manos de Dios y de su justicia a cada uno de los actores con su conciencia. Pero había que hacer justicia a la verdad, y este libro lo hace. Ojalá tengamos que pasar más por momentos, ojalá que no tengamos que pasar más por momentos tan tristes e injustos como lo que hemos vivido, y aprendamos de una vez los seres humanos a respetar los acuerdos y las leyes en conciencia, buscando la verdad con bondad y con recta conciencia. Que el Señor de la vida y de la historia nos ayude a construir una Bolivia justa
y para todos. El buen Dios les conceda su paz. Muchas gracias. Con estas reflexiones finales de Su Excelencia y Reverendísima Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, damos por concluida esta jornada de análisis, expresando nuestro más sincero agradecimiento a los autores Gonzalo Gálvez, Bernardo Pacheco y Tatiana Fernández. También agradecemos, por supuesto, a las autoridades eclesiales, al cuerpo diplomático y a las autoridades nacionales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Finalizamos la transmisión.